Bienvenidos de vuelta. En este vídeo vamos ya a empezar a tratar algunas de las cosas que ya habíamos visto de manera rápida en el vídeo anterior. En esta ocasión nos vamos a limitar exclusivamente a tratar de deformar, girar, trasladar, transformar cada uno de los elementos que tenemos en el escenario. En ese sentido, la ubicación de la luz, la manera en que la luz interactúa con los elementos, dónde está la cámara y demás, eso es totalmente secundario. E incluso las sombras tampoco nos van a terminar de ayudar, más bien incluso van a incordiarnos en lo que vamos a hacer, que va a ser efectivamente trabajar con la ubicación, la interrelación de proporción de objetos, etc. Y en ese sentido vamos a cambiar la previsualización, el modo en que estamos viendo nuestra escena. Vamos, por tanto, a pasar de esta esfera, que habíamos dicho que era la responsable de poder ver la interactuación de la luz, vamos a irnos a esta otra, la que está totalmente, digamos, opaca, que es la de sólido, ¿vale? Vamos a sólido y de esta manera, fijaos que ya, si es verdad que tenemos algunas sombras propias que nos permiten, sobre todo, diferenciar cada una de las caras, ¿vale? Lo que ya no tenemos es ya no tenemos que lidiar con sombras proyectadas que nos puedan en un momento dado incordiar. Y luego, una cosa también extremadamente importante es que nos vamos a poder mover de una manera, digamos, más libre y consumiendo muchos menos recursos del ordenador, y en caso de que vuestro ordenador sea mínimamente antiguo o menos potente, desde luego vais a querer usar esta previsualización para poder modelar sin continuos parones, ¿vale? Bien, vamos a coger esta misma caja con la que habíamos estado trabajando en el vídeo anterior y vamos a retomar algo que habíamos hecho ya, que es que simplemente la vamos a escalar, ¿vale? En las tres dimensiones conocidas, ¿vale? Entonces vamos aquí a escalar, veis que se abre este menú y vamos, como podéis observar, a poder escalar en anchura, en altura. He dicho anchura, el eje verde no es anchura, ¿vale? Vamos a tratar de evitar precisamente este tipo de errores. Es profundidad, ¿vale? El eje Y siempre se va a referir a la dimensión de profundidad, independientemente de cómo esté el objeto ubicado, ¿vale? Y lo mismo pasa con la anchura, que es el eje X, es decir, es el eje rojo, es la dimensión roja, ¿vale? Vamos también a ubicarlo donde nos dé la gana, ¿vale? Etcétera. Y diréis, bueno, muy bien, todo esto está fenomenal, se puede trabajar de manera bastante intuitiva con ello, pero ¿y si yo quiero un cubo o un prisma? Mejor dicho, un prisma de unas determinadas dimensiones. Bien, pues en ese sentido vamos a tener, fijaos, que volver otra vez a este menú que tenemos aquí arriba a la derecha, y vamos a pasar de View, que es el que teníamos, os acordáis, para poder interactuar con la cámara, ¿vale? Vamos a ir a Item. Item significa el objeto en cuestión. Y aquí vamos a tener los parámetros asociados al objeto que originalmente era un cubo, ¿vale? Y es por eso que podéis ver que, por ejemplo, en escala, el eje X, el eje Y y el eje Z ya no están a 1, sino que vemos que, de hecho, ha ampliado en las tres direcciones, en las tres dimensiones, el tamaño original. Si en escala yo lo vuelvo otra vez a poner todo a 1, ¿vale? ¿Qué creéis que vamos a obtener teniendo en consideración que el objeto inicial era un cubo? Pues exacto, volvemos otra vez al cubo original. ¿Cuáles son sus dimensiones? Pues fijaos, aquí las dimensiones, la unidad que se emplea viene por metros, por defecto, ¿vale? Pero evidentemente quien dice 2 metros puede uno imaginar que sean 2 milímetros, 2 centímetros, son 2 unidades como tal. Y eso es en lo que nosotros nos tenemos que fijar. Si tú en un momento dado lo que quieres es una casa, por ejemplo, y considera que esto es una casa y en vez de 2 metros quieres pensar que son pues 20 metros por 20 metros por 20 metros, pues te va a dar exactamente lo mismo, ¿vale? Otra cosa es que luego estas unidades se puedan cambiar. Sí, se pueden cambiar, no voy a entrar en eso ahora porque resultaría redundante y no es especialmente importante hacer eso ahora. Lo que sí vais a poder apreciar en cualquier caso es que, de hecho, voy a poder, por ejemplo, situar este cubo en esto es importante, en el origen de las coordenadas de nuestro espacio. Veis que, de hecho, aquí donde se cortan el eje Y, es decir, el de profundidad, y el de X, tenemos una especie como de centro absoluto. Bien,
Esto sería, digamos, en términos de coordenadas, el punto cero, tanto en altura, en anchura como en profundidad. Si yo quiero volver a situar este cubo en esa misma posición, tengo varias maneras de hacerlo, como suele pasar en este tipo de programas, pero el más inmediato, por lo menos a nivel conceptual, es ir aquí a localización y decir, pues mira, lo quiero al punto cero en términos X, es decir, veis que ya directamente está situado a la mitad aquí de la anchura, y lo voy a poner a 0 en cuanto a lo que es la profundidad, y ya simplemente me faltaría situarlo a 0 en cuanto a la altura, es decir, que lo voy a situar justo a la mitad de mi suelo. Recordad que el suelo, tal como estaba, lo habíamos situado justo debajo, ¿verdad?, del cubo. Es decir, si yo ahora mismo el suelo, fijaos que de hecho en el Z, ¿veis?, lo tengo justo apenas a 1 metro por debajo. Si yo quiero que positivamente el suelo esté en un contacto exquisito con el cubo, ¿vale?, en vez de menos 1,0046, simplemente me limito a ponerlo a menos 1, y en ese sentido garantizo que va a estar en perfecto contacto. ¿Por qué? Porque si el cubo mide 2 metros y su centro está justo en la mitad, ¿vale?, es decir, que de ese centro para abajo, si voy 1 metro para abajo, este suelo va a estar en contacto directo con el suelo del cubo. Fijaos que de hecho originalmente la escala era la anchura y la profundidad era la misma que la del cubo, y en este sentido veis que aquí pues se ha aumentado bastante. Insisto en que la escala en términos de Z, la verdad es que no nos aporta absolutamente nada, por eso lo voy a poner otra vez en 1, ¿vale? Y suponed que lo que quiero es un suelo que sea bastante grande. Pues eso lo puedo cambiar aquí directamente. Fijaos que pongo, por ejemplo, 50, ¿vale? Ya se nos pierde por ahí en el horizonte, y 50 en X, en Y, que digamos. E incluso más, ¿por qué no? Quiero decir, no es más que un polígono, ¿vale?, que se puede aumentar todo lo mucho que nosotros queramos, ¿vale? Es que ya esto ya empieza a tener un tamaño considerable con respecto a nuestro cubo. A la hora de renderizar o a la hora de trabajar, esto es exactamente, tiene el mismo peso que cualquiera de las caras del cubo, por muy grande que veáis que sea, porque de hecho no es más que un polígono. Esa es una de las cuestiones que vamos a tener en consideración desde el primer momento. Cuando nosotros trabajamos con un programa de modelado en 3D, el peso, es decir, la cantidad de operaciones que el ordenador va a tener que realizar para luego hacer una fotografía más o menos fotorrealista, va a depender de una manera esencial va a depender de la cantidad de polígonos que tengamos. Y en este sentido el suelo no es más que un solo polígono, ¿vale? Es decir, pesa mucho más ahora mismo en términos de renderizado del cubo que todo el suelo, que no es más, insisto, que un solo polígono. Muy bien, vamos a empezar a añadir más elementos a esta escena, elementos sólidos, ¿vale? Y en ese sentido vamos a ir a Add y vamos a añadir un segundo objeto que va a ser concretamente un cilindro, ¿vale? Vamos al cilindro, ¿vale? Y veis que por defecto el cilindro, el programa lo inserta justo en el centro, ¿vale?, entre el eje X y el eje Y, y de hecho pues comparte ese mismo centro con el cubo, al punto que veis que están prácticamente insertos el uno dentro del otro. Bien, por tanto, si yo quiero situar el cubo perfectamente perdón, el cubo no, yo quiero situar el cilindro encima del cubo perfectamente, y ahora mismo veis que tengo seleccionado el cilindro y veo que efectivamente el cilindro tiene las mismas dimensiones que el cubo, solamente que en forma de cilindro. Si yo quiero que el cilindro esté exactamente encima del cubo, ¿qué tendré que hacer en cuanto a la localización? Bien, pues tengo que empezar a pensar en términos un poquito matemáticos, ¿vale?, pero sin exagerar. Asumo que el eje Z, ¿vale?, es decir, el de la altura, es el que me va a permitir precisamente situarlo donde yo quiero. Fijaos que de manera intuitiva, según lo voy arrastrando, ¿vale?, es evidente que cuanto más cerca estoy del número 2, es decir, de los 2 metros, el cilindro va a estar más cerca precisamente de la tapa, digamos, de este cubo. Es decir, que si yo aquí simplemente le pongo 2 metros, voy a clavar de manera muy precisa la ubicación del cilindro respecto, como podéis ver aquí, del techo, ¿vale?, del cubo. Lo siguiente que voy a hacer es que lo voy a escalar. Lo voy a escalar de tal manera que su posición
y su contacto, ¿vale?, con respecto del techo del cubo se conserven. Pero lo que voy a hacer es que voy a reducir el radio, ¿vale?, de este cilindro. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo hacer este cilindro, digamos, más estrecho, menos profundo, y que siga tocando al techo del cubo? Pues lo voy a poder hacer aquí en escala, menos el eje Z, que insisto es el que nos afecta en términos de altura. Voy a cambiar, por ejemplo, el X, voy a pasar de 1 a 0,5, es decir, voy a hacerlo la mitad de ancho. Ahí está. Fijaos que efectivamente se me ha convertido aquí en una especie de elipse, ¿vale? Y también lo voy a terminar de aplastar por el eje Y, 0,5. Así que vuelve otra vez a tener forma de cilindro. Está claro. Si por un diámetro y el otro tenemos la misma medida, pues esto se ha convertido efectivamente en un solo cilindro. Eso si quiero trabajar de manera precisa y quiero en cualquier caso tener siempre digamos, un control absoluto con respecto a cómo engarzan uno encima del otro. Otra cosa es que nosotros estemos trabajando de manera muy visual, ¿vale? En ese sentido, pues simplemente nos iríamos aquí a la herramienta de escalar, ¿vale? Y podríamos empezar a escalar en una dirección o en otra. Y fijaos que de hecho, si yo quiero escalar de manera proporcional, ¿vale?, lo voy a poder hacer, por ejemplo, lo que es el eje Y y X, ¿vale? Lo voy a poder hacer de esta manera, es decir, sin necesidad de coger ninguno de los tiradores, ¿vale? Simplemente me acerco dentro de la esfera, ¿vale?, y muevo hacia arriba, bueno, hacia arriba, hacia afuera o hacia adentro. Entonces veis que lo escalo, ¿vale?, pero también escala en el eje Z, como podéis apreciar, con lo cual ahora mismo ya estaría flotando, ¿vale? Pero una vez que yo obtenga, porque me he puesto desde aquí, desde arriba, el radio que yo quiero, ¿vale?, y en última instancia lo que quiero es que de nuevo esto pues se vuelva a tocar al cubo, tendría que escalarlo en Z, ¿verdad? O sea que me iría aquí al nodo azul y estiraría hasta que visualmente, ¿veis?, vuelve otra vez a tocar ahí, ¿vale? Lo que puedo también, en cualquier caso, si lo que quiero es ser más preciso, es una vez que ya tengo la dimensión, digamos, del radio que yo quiero, pues me voy a dimensiones y me doy cuenta de que efectivamente, si voy aquí a Z y en vez de 2,01 le doy 2 metros justos, pues seguramente no me habré equivocado, habida cuenta de que el origen, ¿vale?, del cilindro sigue estando a 1 metro por encima de lo que es el cubo, como podéis apreciar, ¿vale? Las dimensiones, por otro lado, efectivamente 2 metros, pues viene a ser lo mismo, ¿vale? Bien, vamos a añadirle encima de este cilindro ahora una esfera. Fijaos que dónde me va a situar la esfera de entrada del programa. Me voy a Add, me voy a Mesh, me voy a UV Sphere, esfera, ¿vale? Y me la va a situar por defecto siempre donde está el origen de coordenadas, que es donde tenemos, y esta es una palabra nueva, es un concepto nuevo, el cursor. ¿Qué es el cursor? Bueno, pues el cursor, concretamente, me voy a acercar a él, pero veis que no se agranda, es esta figurita, que es esta especie de círculo, ¿vale?, blanquirrojo, ¿vale? Y ese está por defecto en el origen de coordenadas del escenario, el centro del escenario. Pero, y aquí es donde llega, digamos, la parte más interesante, no necesariamente tiene que estar allí todo el tiempo. Podemos cambiar el cursor de ubicación y en ese sentido podemos también cambiar el sitio, el lugar donde vayamos a añadir nuestro siguiente sólido. ¿Cómo podemos hacer eso? Bien, aquí vamos a tener que empezar a trabajar ya necesariamente con el teclado. Va a haber una serie de combinaciones de letras que vamos a usar de manera muy frecuente y que nos van a ayudar precisamente a situar los objetos en relación a otros de una manera más precisa. Lo que vamos a hacer es que este cursor lo vamos a poner en el medio precisamente de nuestro cilindro. Vamos a hacer la siguiente combinación. Vais a dar la letra Shift seguida de la letra S. Creo que le he dado a lo que no es, le he dado la letra D, ¿vale? Shift S, ahí está. Y cuando le damos a la letra Shift seguido de S,
nos sale este menú. Es un menú flotante donde lo que vamos a decirle es que atención, sitúe el cursor, ¿vale?, sobre el elemento que tengamos en ese mismo momento seleccionado. Y lo que tenemos seleccionado ahora mismo es el cilindro, lo veis, ¿no? Por tanto, cursor to selected, pimba. Veis que se ha ido al cilindro. De nuevo, Shift S. Si yo quiero que el cursor vuelva otra vez al origen, ¿vale?, me iré aquí donde veis, donde tengo cursor to world origin. Y en esta ocasión no me ha hecho ni caso, vamos a hacerlo otra vez. Ahí está. Y vuelve otra vez al origen. Ahí lo veis, ¿no? Vuelve al origen, Shift S, cursor to selected, ahí. Y vuelve otra vez al cilindro. Muy bien, ahora sí voy a Add, Mesh, UV Sphere, ¿vale? ¿Dónde va a ubicarme la esfera? Pues justo ahí, ¿vale? Y de nuevo me viene con un tamaño de 2 por 2 por 2. Bien, así que voy a poder escalarlo. Por ejemplo, si quiero que la esfera esté ahí situada encima del cilindro. Como podéis ver, tengo que estar continuamente moviéndome aquí con cada una de estas herramientas, ¿vale?, las que tengo aquí en el menú de la izquierda, para bien mover, para bien escalar, ahí, etcétera. Hay una manera más inmediata y rápida, que es la de nuevo usar el teclado, los atajos del teclado, ¿vale? En ese sentido, si yo, por ejemplo, me limito simplemente a poner aquí la flechita de selección, ¿vale?, y yo lo que quiero es, sin necesidad de tener que moverme continuamente aquí a la izquierda, sino directamente, ¿vale?, escalarlo, moverlo, ¿vale?, puedo usar dos teclas, que van a ser simplemente dos, que van a ser muy útiles. La primera es la letra S. Si le das a la letra S, veis que inmediatamente nos va a permitir escalar, ¿vale? Y si en un momento dado yo quiero escalar, como hemos hecho antes, de una manera constreñida a una de las dimensiones, por ejemplo, quiero estirar esta esfera ajustándome al eje Z, pues sería S seguido de Z, ¿veis? Y de esa manera puedo apepinar perfectamente esta esfera, ¿vale? Que no, que lo quiero hacer en X, S seguido de X, ¿vale? Fijaos, efectivamente, lo he apepinado. Que no, que lo quiero en Y, pues S seguido de Y, ¿vale? Que no quiero hacer nada de todo ello, simplemente quiero volver atrás en el tiempo y lo quiero escalar de manera proporcional, pues S, ¿vale? Y luego para moverlo, ¿vale?, vamos a usar letra G de grab. Cuando yo letra G, ¿vale?, fijaos que de entrada lo voy a poder mover libremente. Bien, si yo lo que quiero es moverlo alrededor del eje Z, pues ya os podéis imaginar, es letra G seguido de Z, ¿vale? Y de esa manera el movimiento queda perfectamente constreñido precisamente al eje Z, ¿vale? Ya hemos aprendido a mover, a escalar, ya bien sea con las herramientas gráficas o con las correspondientes teclas, ¿vale? Y a partir de aquí y de cara al siguiente vídeo vamos a ser capaces de montar una especie de pequeño robot empleando única y exclusivamente los sólidos correspondientes. Así que en el próximo vídeo, en la próxima práctica, ya vamos a entrar en uno de estos ejercicios que habrá que entregar. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el siguiente vídeo.